Muy buenos días nuevamente, estimados amigos. Sean todos bienvenidos a esta actividad. Qué gran placer nuevamente tenerlos acá. Y pues vamos a continuar con nuestro contenido. Particularmente vamos a seguir con la clase número 7. Y en esta clase número 7 vamos a revisar, o vamos a comenzar a revisar lo que tiene que ver con la derivada sucesiva y enésima, que forma parte de la evaluación que vamos a tener por escrito. Recuerden que tenemos una evaluación que va a ser un examen en tiempo real, que pues va a ser la próxima semana. Este examen va a contener de la unidad 2.5, es decir, la que tiene que ver con la derivada inversa, la que tiene que ver con la derivada inversa. A ver, un segundito acá. Un segundito que tengo. Ajá, a ver. A ver. Ajá, ahora sí. Ya estoy acá. Entonces les comentaba que pues vamos a tener la próxima semana vamos a tener esta evaluación y va a ir de la unidad 2.5 a la unidad 2.7, es decir, de la inversa implícita y logarítmica, que fue una unidad que nosotros vimos en la actividad anterior, esta que es la derivada sucesiva y enésima, y la ecuación de la recta tangente y normal. Eso van a ser las tres unidades que vamos a evaluar con un examen y va a ser en tiempo real. Bueno, entonces sin más preámbulos, vamos a revisar acá el concepto de derivada de órdenes superiores. Y entonces pues vamos a ver lo que es la derivada sucesiva enésima. Entonces resulta que esta derivada de órdenes superiores pues son aquellas derivadas que son de orden mayor que 1. Es decir, nosotros tenemos la primera derivada y si queremos la segunda derivada tenemos que derivar la primera. Y entonces si queremos la tercera tenemos que derivar la segunda y así sucesivamente. Y entonces todas estas derivadas que son de orden mayor que 1, nosotros la vamos a llamar derivada de orden superior. Por ejemplo, tenemos acá esta función f de x igual a x a la 4 menos 2x al cubo y así sucesivamente. Y entonces, si queremos calcular la primera derivada por fórmula, tendríamos que derivar y tendríamos este primer resultado. Fíjense que esto también pudiese plantearse en términos de derivada por definición, como el límite del cociente incremental cuando el incremento de x tiende a cero. Solamente con fines didácticos. No es que ustedes van a regresarse a utilizar esta derivada eh, a través del límite del cociente incremental. Es decir, no lo van a calcular por definición, sino que van a utilizar la fórmula. Ahora bien, si ustedes quieren calcular la segunda derivada, deben derivar la primera. Si quieren derivar la tercera, deben derivar la segunda. Si quieren derivar la cuarta, tienen que derivar la tercera. Se estila mucho que nosotros en la primera derivada utilicemos el apóstrofe o el genitivo. En la segunda derivada utilizamos dos apóstrofes o dos genitivos. En la tercera hasta tres, pero ya en la medida que nosotros llegamos a 4 y vamos avanzando, entonces o utilizamos números romanos o utilizamos números arábicos. Entonces,
Lo importante que ustedes deben tener presente acá es que estas derivadas de orden superior, ustedes las van a calcular bien sea a través de un proceso de derivada sucesiva o a través de un proceso que nosotros llamamos cálculo de la derivada enésima. Entonces, deben tener presente que estas derivadas se pueden expresar con genitivos o apóstrofe hasta la tercera, se estila muchísimo, o usted también puede en la primera derivada utilizar números romanos o números arábicos y así sucesivamente. Veamos acá. Otro ejemplo. Tenemos a la función f de x igual a x cuadrado más 6x entre x más 3 y vamos a determinar la cuarta derivada. También la podemos expresar como f a la 4, números romanos o números arábicos. O la derivada 2000, aquí coloqué un 4 de más, es que es 2000 en números romanos. O ustedes lo pueden plantear para que no haya inconveniente, pueden utilizar números arábicos. Ahora bien, yo voy a calcular la primera derivada y esta primera derivada la voy a calcular derivando la función original. Entonces sería, al aplicar la fórmula del cociente, denominador al cuadrado, numerador derivado por denominador sin derivar, menos denominador derivado por numerador sin derivar, aplicando propiedades, quitando los paréntesis, cambiando los signos, pues me va a quedar menos 3 en el numerador, menos 3 entre x más 3 al cuadrado. Esa sería la primera derivada. Vamos a calcular la segunda derivada, derivando la primera. Vamos a calcular la tercera derivada, derivando a la segunda. Vamos a calcular la cuarta, derivando a la tercera. Ojo, yo estoy calculando aquí la cuarta derivada. Y esta cuarta derivada la estoy calculando a través de un proceso de derivada sucesiva. Calculada la cuarta derivada, voy a pasar a calcular la derivada 2000, es decir, f a la Por favor, recuerden quitar este 4 de acá que está de más. Si no, pues no utilicen sino que utilicen f a la 2000. No hay ningún inconveniente con eso. Fíjense que acá yo utilicé números romanos. Ustedes pueden colocar f a la 1, arábico 2, 3 y 4. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería la derivada de orden 2000? Y entonces, acá seguramente ustedes van a llegar a la conclusión de que ustedes no van a derivar 2000 veces. O sea, no van a calcular esto a través de un proceso de derivada sucesiva. Bueno, imagínense que yo les pida en el examen calcular la derivada de orden 2000. Pues necesitarían más de el tiempo de un examen para poder calcular esto. Y no tendría sentido porque se perdería la esencia de la matemática, que tiene que ser eficiente y eficaz. Bueno, esta es una característica de toda la ciencia. Por lo tanto, es una característica o es un comportamiento de todos los gerentes en las organizaciones. Porque los gerentes deben ser científicos, entonces usted no se puede ir por el camino más largo. Usted tiene que ser eficaz y eficiente. Es una característica de la ciencia y por supuesto también es una característica, es una competencia que de alguna forma deben desarrollar los gerentes en las organizaciones. Pero como la gerencia es general, entonces ustedes deben ser gerentes en su proceso de aprendizaje, deben ser eficaz y eficiente. Ahora bien, ¿cómo voy a calcular la derivada de orden 2000? Pues antes de calcular la derivada de orden 2000, voy a pasar a calcular la derivada de orden n. ¿Qué es la derivada de orden n? La derivada de orden n es una derivada de orden general. Es decir, si yo llego a calcular la derivada de orden n para cualquier función, entonces yo realmente estaría calculando la derivada de orden general. ¿Qué me quiere decir esto? Que a través de esa derivada de orden n, yo puedo extrapolar o puedo calcular la derivada de cualquier orden. Entonces, como yo quiero calcular la derivada de orden 2000, pues yo voy a calcular primero la derivada de orden n para después plantear la derivada de orden 2000. ¿Cómo les parece? Ahora, ¿cuál es el proceso para calcular la derivada de orden n o la derivada enésima? Pues déjeme decirle que es un proceso sumamente sencillo, sumamente fácil.
¿Qué consiste en lo siguiente? Atención, por favor. Primer paso. Usted va a derivar tantas veces como sea necesario, para descubrir cuáles son las características comunes y no comunes entre una derivada y otra. Tantas veces como sea necesario. La pregunta es, ¿cuánto es cuántas veces como sea necesario? Depende de la naturaleza, de la característica de la función. Hay funciones que para nosotros poder capturar esa esencia, es decir, la diferencia entre una derivada y otra, características comunes y no comunes, pues hay que derivar 7 veces, 10 veces o hasta más. Pero ese tipo de función para calcular la enésima, no la vamos a presentar acá en nuestra materia. Vamos a presentar solamente aquellas que a lo sumo hay que derivar 4 veces. Entonces, como ya yo he derivado 4 veces, entonces ya yo tengo la primera parte del procedimiento. Derivé 4 veces. El segundo paso es, bueno, ya que yo tengo esas 4 derivadas, entonces yo procedo a determinar cuáles son esas características comunes y no comunes y la vamos a tratar de plantear en la derivada de orden n. Entonces, yo voy a pasar acá. Fíjense que finalmente la meta es determinar la derivada de orden 2000, pero entonces yo voy a pasar a calcular la derivada de orden n. Calculé 4 derivadas y entonces ahora voy a decir, vamos a ver. Ustedes me van a ayudar acá, por favor, a pensar cuál sería la derivada de orden n acá. Yo observo, tal vez ustedes estén de acuerdo conmigo, yo observo que todas estas derivadas que he calculado, la primera, segunda, tercera y cuarta, todas son cocientes. ¿Qué dirían ustedes? Ah, entonces en general, todas las derivadas son cocientes. Entonces esto va a ser igual, igual. Esto va a ser igual, raya, fracción. En el denominador observo que hay un término x más 3. Ah, si hay un término x más 3 en el denominador en todas las derivadas, entonces, por lógica, y cuando yo hablo de lógica, hablo de sentido común, entonces, aquí en el denominador también va a estar x más 3. Ahora, observo que el exponente de ese denominador cambia de una derivada a otra. Ajá, aquí hay un pequeño error. Vamos a ver y vamos a aprovechar y vamos a corregir de una vez. Aquí, a ver, ajá, la tercera derivada, la segunda derivada es a la 3. La cuarta, ajá, disculpen, por favor, vamos a corregir de una vez acá, porque, a ver, aquí la cuarta derivada, a la tercera derivada es a la 4 y la cuarta es a la 5. Lo que pasa es que cuando hice lo presenté, pues lo copié mal. Ajá. Vuelvo otra vez acá. Hagan por favor esa corrección allí. Profe, ¿qué fórmula fue esa? No, no, es la misma fórmula. Lo que pasa es que hice la corrección porque la planteé mal. El procedimiento no lo copié. No copié el procedimiento porque no viene al caso. Se supone que ya ustedes son bastante duchos y los que no, pues están en ese proceso de convertirse en duchos en hacer este cálculo. Bueno, entonces vuelvo acá. Observo que ese exponente es diferente de una derivada a otra. En la primera derivada es a la 2, en la segunda derivada es a la 3, en la cuarta derivada es a la 4 y en la la tercera derivada es a la 4 y en la cuarta derivada es a la 5. Y si yo les pregunto a ustedes, y si yo estoy en presencia de la derivada de orden 2000, ese denominador sería 2001. Es decir, uno más que el orden de la derivada. Como esta derivada es de orden n, entonces aquí sería n más 1. El exponente sería n más 1, porque como el orden de la derivada en este caso es n, entonces 1 más que el orden de la derivada sería n más 1. ¿Complicado? ¿Complejo? Pues bastante sencillo, bastante sencillo. Suele suceder acá lo siguiente. Vamos a ver.
que el signo se alterna de una derivada a otra. O puede pasar que el signo sea igual. Por ejemplo, si todos son positivos, entonces yo digo acá, bueno, entonces esta derivada en general es positiva. Pero si todas son negativas, yo diría acá, entonces en general todas estas derivadas son negativas, por lo tanto colocaría -1 o menos. Pero como el signo positivo o negativo se alterna de una derivada a otra, me explico. La primera derivada negativa, segunda positiva, negativa, positiva. ¿Cómo será la quinta derivada? Negativa. Porque el signo positivo o negativo se va alternando de una derivada a otra. Entonces, ¿cómo hago aparecer esto acá? Entonces yo voy a colocar acá, voy a sugerir dos alternativas, dos opciones. Pueden haber otras, pero esto es un criterio, ¿no? Esto es un criterio. Vamos a ver. Yo sugiero colocar acá -1 y usted lo va a elevar a dos alternativas. O lo eleva a la n o lo eleva a la n más 1. Atención, por favor. Por favor. Escuchen este criterio. Coloquen -1 y lo van a elevar a la n o a la n más 1. Recuérdense que o es excluyente. Una cosa o la otra. No pueden ser ambas. O lo elevan a la n o lo elevan a la n más 1. ¿Cuándo lo elevan a la n? Cuando las derivadas pares son positivas. ¿Cuándo lo elevan a la n más 1? Cuando las derivadas pares sean negativas. Profe, ¿qué pasa con las impares? Ya voy, ya voy. Señores, un criterio. Usted lo va a elevar a la n o lo eleva a la n más 1. ¿Cuándo lo va a elevar a la n? Cuando las derivadas pares sean positivas. Como estas derivadas pares son positivas, yo lo elevo a la n. Pero si estas derivadas pares fuesen negativas, yo lo elevo a la n más 1. ¿Y qué pasa con las negativas? No, no pasa nada. Profe, pero yo puedo tomar en cuenta las negativas para definir este criterio. Sí lo puede hacer, pero sería otro criterio. Entonces la intención no es plantear acá los 1001 criterios, sino plantear un criterio que nos funcione a nosotros. Ok, resolvimos el problema del signo. Ahora vamos a ver, vamos a analizar. En la primera derivada hay un 3. Un 3 que me aparece en la primera derivada. Y ese 3 se repite en todas las derivadas, déjenme decirles. Ahora bien, ¿cuál es el punto? El punto es que acá, en este tipo de derivada, pueden aparecer números constantes, atención, números constantes, y pueden aparecer pueden aparecer números factoriales. ¿Cómo ustedes van a tratar de ubicar los números constantes? Un criterio. Atención, por favor. Atención, escuchen este criterio. Ustedes van a ubicar ese número constante en la primera derivada. De la primera derivada en adelante van a tratar de ubicar ese número constante. Por ejemplo, en la primera derivada, usted ubica el número 3 y dice, este número posiblemente es una constante. Ajá. Y si este número es una constante, entonces va a aparecer aquí 3. Fíjense que en la segunda derivada me aparece el mismo 3. En la tercera derivada, el mismo 3. Profe, pero aparecen 2 3. No, pero ya voy, esperen un momento. Si yo dije que aparecía un 3 acá en la primera derivada, y aparece el mismo 3 en la segunda, yo no puedo decir que en la tercera derivada entonces me aparecen 2 3, porque entonces no se cumpliría la secuencia. ¿Cuál es la secuencia? Que el 3 es constante en todas las derivadas. Entonces, digo, bueno, me va a aparecer este 3. Vamos a suponer que es ese 3, esa constante. Ahora, vamos a buscar el número factorial. Y el número factorial, el criterio es, vamos a buscar el número factorial de la última derivada a la primera. Vamos a ver la última derivada, que es la número 4. Yo no tengo 5 y 6 derivadas, tengo 4, entonces esa es la última para nosotros. Entonces diría acá, bueno, aquí en la cuarta derivada me aparece 4 factorial. 4 factorial, que es la multiplicación de la degradación del número. 4 por 3 por 2 por 1 por 0 factorial. 0 factorial vale 1. Entonces,
Profe, pero aquí me aparece un 3, otro 3. No, ese 3 ya no cuenta porque ese 3 es la constante. Ya yo lo separé y me quedé solamente con el 432, que es 4 factorial, que aparece en la cuarta derivada. En la tercera derivada me aparece 3 factorial. 3 por 2 por 1 por 0 factorial. En la segunda derivada me aparece 2 factorial y en la primera derivada me aparece 1 factorial. Recuérdense que los cambios yo los voy a asociar al orden de la derivada. Así como yo asocié el cambio, en el caso del signo, yo voy a asociar el cambio y asociar el cambio, en el caso del exponente, yo voy a asociar el cambio a efectos del número factorial. Yo voy a decir, en este caso me aparece un número factorial equivalente al orden de la derivada, porque si es la cuarta derivada, me aparece 4 factorial. Si es la tercera derivada, me aparece 3 factorial. Si es la segunda derivada, me aparece 2 factorial. Y si es la primera derivada, me aparece 1 factorial. Y si es la derivada de orden 2000, me va a aparecer 2000 factorial. Entonces, como esta es la derivada de orden n, yo voy a colocar aquí por n factorial. El siguiente paso es corroborar que lo que nosotros hemos hecho está bien. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a recalcular una cualquiera de las derivadas que tenemos acá. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a recalcular la derivada de orden, de orden 2. Yo voy a sustituir a n por 2, sería segunda derivada, igual al cociente de x más 3 a la 2 más 1, que es 3. Ajá. Tengo acá un cociente y en el denominador me queda x más 3 a la 3. Está correcto, porque aquí sería 2 más 1, 3, sería x más 3 a la 3. Me aparece menos 1 a la 2, es decir, que esto va a ser positivo. Ah, es correcto, esta segunda derivada es positiva. Me aparece un 3 y me aparece 2 factorial, que es 2 por 1 por 0 factorial, que es igual a 2, porque recuérdense que 0 es 1, es 1. O sea, 0 factorial es 1. Ya que tengo mi derivada de orden n, que es una maravilla, señores, ¿por qué es una maravilla este concepto? Porque me simplifica enormemente el trabajo. Qué maravilla esto. Me hace ser eficaz y eficiente. Y entonces yo de acá, de esta derivada de orden n, voy a pasar a calcular mi derivada de orden 2000. Entonces voy a colocar acá f a la 2000, f 2000 de x va a ser igual al cociente de x más 3 a la 2001, porque sería 2000 más 1, sería 2001, por menos 1 a la 2000. Como 2000 es par, entonces este es positivo. Por 3 por 2000 factorial. No es necesario que ustedes se pongan a desarrollar aquí este 2000 factorial. 2000 por 1999 por 1998 por 1998. No, eso no tiene sentido. 2000 factorial, lo dejan indicado así y ya se acabó. Y entonces ustedes han respondido acá el cálculo de la cuarta derivada y la derivada de orden 2000. Esta pregunta puede cambiarse. Dada esta función, determine la derivada de orden 2000. Ah, usted para calcular la derivada de orden 2000, tiene que calcular primero la cuarta, tiene que calcular la enésima y tiene que calcular la 2000, porque 2000 es la meta. También se podría preguntar, calcule la derivada de orden 4, la derivada de orden n y la derivada de orden 2000. Pero todas esas se pueden suprimir, es decir, todas las que están antes de la derivada de orden 2000 se pueden suprimir diciendo, calcule la derivada de orden 2000. Planteado esto, vamos a ir al otro concepto, el concepto de recta tangente y normal. Recta tangente y normal. Bueno, nosotros hasta ahora hemos visto la derivada y hemos dicho la pendiente de la recta tangente es lo que nosotros conocemos como derivada. Esa pendiente de la recta tangente la vimos en esa pendiente de la recta tangente o este concepto lo habíamos visto en términos geométricos, lo habíamos visto analíticamente, habíamos dicho que era el límite del cociente incremental y geométricamente habíamos dicho que esta derivada no era otra cosa que la pendiente de la recta tangente. Ahora bien, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Permítame un segundito. Voy a conectar acá la electricidad.
interrupciones, pero ya estamos resolviendo. Estoy aquí nuevamente. Entonces resulta que esta recta tangente es llamada recta tangente a aquella recta que toca a la función en un solo punto. Toca la función en un solo punto. En el, gráficamente, geométricamente, nosotros podemos ver acá, bueno, aquí ciertamente no me quedó, se corrió un poquito, se corrió, discúlpenme acá, la recta tangente pareciera que no es tangente, o sea, pero yo quise, bueno, realmente no fui yo, recuérdense que acá estamos recibiendo el apoyo del ingeniero Rubén, el profesor Rubén, de nuestra cátedra. Y entonces, bueno, se corrió un poquito acá, pero esta recta es una recta que toca la gráfica de esa función en el punto X sub 0, Y sub 0. Y como nosotros sabemos que la ecuación de cualquier recta es Y menos Y sub 0 igual a M por X menos X sub 0, o lo que es lo mismo, Y menos F de X sub 0 igual a la pendiente, que es M, que es la derivada evaluada en el punto por X menos X sub 0. Entonces, esta sería la ecuación que me va a permitir, la ecuación de la recta que me va a permitir, la llamamos ecuación punto pendiente, porque para construirla utiliza el punto que es X sub 0, F de X sub 0 y la pendiente. Entonces la ecuación punto pendiente de la línea recta me va a permitir con esa información, es decir, con la información del punto y con la información de la pendiente, construir la ecuación. Esa es la ecuación de la recta tangente. Ahora, tenemos otra recta que también va a pasar por el punto X sub 0, F de X sub 0, que nosotros vamos a llamar recta tangente. Y esta recta va a ser perpendicular a la recta tangente. Tómese en cuenta que por el punto X sub 0, F de X sub 0 o Y sub 0, pasan infinitas rectas, pero solamente una es tangente a esa gráfica. No hay dos rectas tangentes, hay una sola. Y aparte de eso, hay una sola que es perpendicular a la recta tangente. A esa la vamos a llamar recta normal. Y resulta que esta recta normal, por condición de perpendicularidad, la multiplicación, si dos rectas son perpendiculares, la multiplicación de sus pendientes es igual a menos 1. Por lo tanto, yo voy a tener acá que la pendiente de la recta normal va a ser igual a menos 1 sobre la pendiente de la recta tangente, que sería menos 1 entre la derivada evaluada en el punto en cuestión. Aquí la vemos gráficamente y con la ecuación punto pendiente yo pudiese construir la ecuación de esa línea recta. Recuérdense que es bien importante que para que esta recta normal exista, entonces la primera derivada debe ser diferente de 0, porque recuérdense que la división por 0 no está definida. Ok, entonces vamos a ver acá este caso. Un caso bastante sencillo y después lo vamos a complejizar un poquito. Pero para serle franco, esto no se puede hacer difícil. Vamos a ver, f de x cuadrado más 4. Usted va a calcular la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal en el valor de la abscisa 2, es decir, en x igual 2 o x sub 0 igual 2. Y entonces inmediatamente usted debe pensar, para yo poder construir una recta tangente o una recta normal, yo necesito dos datos nada más, solamente dos datos. El punto por donde ambas rectas van a pasar y sus respectivas pendientes. ¿Cómo usted va a determinar el punto? Usted le van a dar posiblemente un valor. Le van a dar el valor de la abscisa o el valor de la ordenada. Entonces usted va a sustituir
En este caso me dan el valor de la abscisa, yo la sustituyo en la función y determino el otro valor. Y entonces ya tengo el punto. Y la pendiente, ¿cómo usted va a determinar la pendiente de la recta tangente? Derivando y evaluándola en el punto. La de la tangente y la de la normal, menos 1 sobre la pendiente de esa recta tangente, en el punto en cuestión. Pues, pasemos entonces a dar respuesta a este interrogante. La ecuación de la recta tangente en x sub 0 igual 2. Voy a utilizar esta ecuación punto pendiente de la línea recta. Recuérdese, esto es equivalente al y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Entonces, aquí determino el punto. Aquí me dicen que el valor de x vale 2. Entonces, yo calculo f de 2 y determino que la imagen vale 8. Por lo tanto, el punto es 2, 8. Obtengo mi derivada. Esta f' de x igual a 2x es la pendiente de cualquier recta tangente a la gráfica de esa función en cualquier punto. Ah, pero yo no la quiero en cualquier punto, la quiero en el punto 2, 8. Ah, entonces yo sustituyo y entonces me da, en este caso sustituyo la x y me da 4. Esa es la pendiente de la recta tangente en el punto 2, 8. Hay casos en los cuales esta derivada no solamente queda en función de x, sino que queda en función de x y y. Y si queda en función de x y y, usted solamente tiene que sustituir los dos valores. 2 para la x y 8 para la y, si es el caso. Claro está. En este caso, como solamente puedo sustituir la x, me queda entonces que la pendiente vale 4. Entonces aquí yo lo que hago es sustituir y menos 8 igual a 4 por x menos 2, despejo, y la ecuación sería y igual a 4x. La pudiese también plantear en términos general como 4x menos y igual a 0. 4x menos y igual a 0. Entonces, esa es la ecuación de la recta tangente. ¿Cuál sería la ecuación de la recta normal? Pues voy a utilizar mi misma ecuación punto pendiente. En este caso, la imagen vale 8. Y acá, pues tendría el valor que valía 2. Que valía 2. Perdón. Sí, valía 2. Y entonces acá, al yo sustituir, fíjense que aquí tengo este 2, y entonces tengo acá la pendiente. La pendiente en el caso anterior valía 4. Entonces yo lo que tengo que hacer es sustituir menos 1 sobre 4 por x menos 2. Y entonces acá, en el segundo extremo de la igualdad, me va a quedar multiplicando menos un cuarto por esto, que fue lo que yo hice, o yo pudiese hacer acá lo siguiente. Este 4 que está dividiendo lo paso multiplicando. Y entonces me queda 4y menos 32. Bueno, pero entonces aquí yo lo pasé, lo multipliqué por este, y entonces aquí me queda menos un cuarto de x más, hago aquí esta suma, un medio más, más 8, que sería, ¿cómo sumo rápidamente un medio más 8? Yo igualo los denominadores acá. Me imagino que hay un 2 aquí debajo del 8, y como para no alterar la expresión, entonces coloco también un 2 arriba, entonces sería 16 medios. 16 medios más un medio sería 17 medios. Entonces esta sería la ecuación. Esta sería una forma. La otra forma sería pasar el 4 que está acá dividiendo para este extremo, entonces, y plantearlo en términos generales. Pero esta sería una alternativa de solución. Ajá. Vamos a ver otro caso. 4x menos 5x cuadrado entre x menos 1. Vamos a calcular la ecuación de la recta normal, recta tangente y normal en 2. Hago el mismo procedimiento. Calculo la imagen de 2. En este caso es menos 12, o sea, el punto es 2 menos 12. Calculo mi primera derivada, la evalúo en el punto 2 menos 12 y me da menos 4. Y entonces, bueno, la planteo, utilizo la ecuación punto pendiente y esta sería la ecuación. Utilizo la misma información para el otro caso. Utilizo, a ver, utilizo la misma información para el otro caso. Y entonces, a ver, ¿qué tengo acá? La ecuación de la recta tangente.
Ajá, aquí como que cometí otro, como que cometí otro error. A ver, ajá, tengo mi ecuación de la recta tangente y entonces ahora procedo a calcular la recta normal o no, no lo cometí. A ver, entonces sería, ajá, aquí tengo, no, perdón, aquí tengo mi punto que era 2 menos 12, lo sustituyo acá, 2 menos 12, y me había dado menos 4. La derivada me había dado menos 4 en el caso de la tangente, a ver, y acá multiplico acá menos 1 entre menos 4 sería un cuarto, lo multiplico acá, un cuarto de x menos un medio, menos 12 o más 12, porque al quitar este paréntesis me queda más, al pasarlo al segundo extremo me queda negativo. Y entonces al hacer esta operación algebraica, pues este sería el resultado. Es bastante sencillo. Véase que tenemos que utilizar álgebra y aritmética. No tengo gripe, no se preocupen. Ya superé la gripe y pues no me va a dar más gripe de ahora en adelante. Les voy a dejar unos ejercicios acá para resolver. Estos no me los van a entregar. Ojo, no me van a entregar estos ejercicios. Solamente es para que ustedes practiquen para el examen. Este examen lo podríamos hacer el viernes de la próxima semana. A ver, estamos hoy a miércoles. Estamos a miércoles y entonces la próxima semana, a ver, sería 6. No, yo pienso que pudiésemos hacerlo el miércoles de la próxima semana, el día 4. A ver, el día 4. 4 de agosto tenemos este examen. Es muy importante este examen. Por favor, es un examen que va, como les había dicho, va a tener de la unidad 2.5 a la unidad 2.7. Inversa, implícita y logarítmica, que es la 2.5, la enésima, que es la 2.6, que acabamos de ver y practicar, y la ecuación de la recta tangente y normal, que es la 2.7, que acabamos de ver en este momento. Entonces, estas serían las unidades que van a ir para este examen en miércoles de la próxima semana. Profe, pero usted no cree que es como que demasiado rápido. Aquí también hay unos ejercicios junto con los anteriores. Van a hacer estos cálculos. Esto solamente es para que lo practiquen. Esta semana estoy pendiente de las preguntas. Por favor, las preguntas que sean por equipo. O sea, vamos a ver, me explico. Si usted hizo equipo con Pedro y con Luis, entonces uno de los tres me hace la pregunta. Me lo van a hacer por equipo. No me hagan las preguntas por el grupo general. Háganme las preguntas por el grupo particular, es decir, me la van a hacer particularmente. ¿De acuerdo? Por otro lado, pues voy a cargar esta clase, la voy a cargar al aula virtual y se las voy a compartir también. Muchas bendiciones y pues muchas gracias por estar pendiente y por la responsabilidad que han tenido en su proceso de aprendizaje. Por lo demás, pues muchas gracias y espero verlos en la próxima clase. Digo verlos y hacer ese enlace energético porque todo esto lo estamos haciendo virtual. Pero sí, vamos a tener un encuentro sincrónico la próxima semana. Un gran abrazo y muchas bendiciones.